Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo otra vez más aquí en Mejora tu Mente, Jesús. Muy Desde bien, Guadalajara yo y tú desde Bilbao. como siempre, efectivamente. Bien. Muy Bueno, bien. ¿qué nos tienes hoy preparado? Pues el refrán que traigo hoy no es ningún refrán. Anda. Hoy te iba a proponer que expliquemos a las personas que nos oyen y nos ven por qué hablamos de refranes, por qué dos psicólogos que nos juntamos en este formato de Mejora tu Mente para hablar de temas profesionales y de ayudar que ayuden a las personas que nos puedan escuchar, ¿por qué hablamos de refranes? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que es que los refranes, esto da Sí. para mucho, ¿no? Pero creo que los Sí. refranes son como una especie de conocimiento sintético que viene de generación en generación, Ujú. como otros muchos, como puedan ser los iconos religiosos, que en una sola imagen tienes la Sí. explicación de un misterio religioso, o cualquier otro motivo pictórico que simplemente con un impacto recibes lo que es un conocimiento. Entonces, antiguamente la gente primero no tenía recursos de escritura Sí, no se escribía, y no había no papel se hace muchos escribía años, ¿no? o muy O no poca se gente sabía. sabía escribir. Entonces, Sí. para la transmisión oral era muy importante los mensajes cortos y claros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todo el mundo y el ser humano está preparado para esos mensajes cortos. Yo estoy de acuerdo contigo. Los refranes son como pequeñas metáforas condensadas, ¿no? Porque, Sí. como tú bien dices, nos dan un mensaje. Y el cerebro está preparado para los cuentos, para las metáforas, para Sí, generalizar a partir de una situación que le cuentan para aplicarlo a uno mismo o de forma social, sí, ¿no? sí, es así. Yo fíjate que es un tema importantísimo en psicología porque todos estos cuentos, todas estas metáforas que uno puede escuchar, todos estos refranes que uno puede oír, al final, aplicados en la vida real, tienen unas consecuencias. Ahí, Y ahí, eso es estas así. consecuencias es lo que nos conecta con la psicología, las Eso es. consecuencias de las conductas, de nuestros pensamientos, etcétera. En los refranes se ve claramente. Sí, Mm. y la relación con la psicología está clara. En la psicología valoramos, sobre todo en la cognitivo-conductual, los Sí. antecedentes, las conductas y las consecuencias. Y estas tres cosas están en los refranes, ¿no? Si haces tal cosa, pasa tal otra, que es Exacto, la moraleja, ¿no? que es la Entonces, moraleja. el Fíjate, refrán se adapta mucho a la psicología conductual, por así decirlo. fíjate que en la forma en la que aprendemos, normalmente cuando somos pequeños, cuando nacemos, Ujú, eh, es a través de viendo y entendiendo lo que hacen las personas que están a nuestro alrededor, ujú. además de recibir ciertas instrucciones, ¿no? Pero básicamente el llamado aprendizaje vicario es el aprendizaje más potente, el aprendizaje Aprendizaje vicario, por imitación, ¿no? exacto, que es el aprendizaje por imitación, Ujú. imitando lo que hacen las personas de alrededor, nuestra familia, en nuestro contexto cercano, es como aprendemos y como vamos, pues en nuestra vida nos vamos desarrollando, ¿no? Y Sí. esto es importante también con las metáforas y con los cuentos y con los refranes, que en este sentido hay algunas personas, incluso yo, tú mismo, que Ujú, podemos entender que hay refranes, cuentos, ujú. parábolas y metáforas que pueden ser contradictorios. Lo mismo Sí. te dicen una cosa que te dicen la contraria. Bueno, cuidado, eso ya lo hemos hablado en Sí, alguno de los vídeos anteriores. sí, Eh, Son contradictorias porque la vida es contradictoria, porque si en un momento tienes cierto. hambre, el refrán Sí, que rezará será A, pero si ya estás bien, saciado, el refrán que rezará será B. Quiero bien, decir, y bien. no hay contradicción, lo que pasa es que la conducta es alternante. A veces tenemos unos motivadores y a veces tenemos De otros. nosotros. Bueno, esto que acabas de decir es súper interesante para personas que muchas veces yo he Ujú. recibido alguna nota de alguna persona que nos escucha diciendo, oye, es que sí, al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Exacto, lo vimos en ese. Lo vimos, Sabía pero que había claro, alguno que lo habíamos. pero no por Eso mucho es, madrugar amanece más temprano, ¿no? exactamente. Y ahí ya explicamos que, como tú Sí. bien dices, contradictorio es que somos nosotros entre nosotros mismos y con respecto a los demás. Pero fíjate que Somos. además lo interesante es que lo que tenemos que poder captar de estos cuentos, de estas metáforas, la parte que a nosotros nos interesa Ujú. para aplicarla en nuestra vida.
Sí. A ver, mira, yo estabas hace un momento también hablando y digo, ¿por qué es útil un refrán? Pues un refrán es Ujú, muy útil porque asocia un mensaje a una situación. Y entonces en ese ujú. contexto de aprendizaje por imitación que Sí, decíamos antes, eh, a lo mejor la persona con la que estás, que es una persona que te sí, ejerce cierta influencia, te condensa en un refrán, en una sí, frase, todo el conocimiento que te quiere transmitir. Entonces es como que es una llave sí, que te ancla, que te ujú, condiciona, que te enseña sí. rápidamente qué puede pasar en una determinada situación y qué consecuencias puedes tener. Fíjate que yo creo que la palabra clave es enseñar, ¿no? Lo que está Ujú. relacionado con el aprendizaje. Enseñar. Estamos constantemente aprendiendo y Sí. nos tienen que enseñar y nos tenemos que autoenseñar Ujú. constantemente para poder tener una vida más plena y estar mejor incluso con nosotros mismos. Todo esto afecta también a nuestro estado emocional, al saber que se hacen las cosas bien, ¿no? Eso es. Ujú. En este... En el sentido de las emociones, pues todo Sí, refrán al final habla de una consecuencia y toda consecuencia tiene un reflejo emocional, ¿no? Si exacto. hay éxito como si hay fracaso, pues digamos el refrán te enseña Sí, qué consecuencias también emocionales puedes alcanzar si sigues determinada conducta. eso es. Y eh, enlazando con esto de si sigues determinada conducta que has dicho, aquí las personas que nos están escuchando, bueno, pues nos gusta siempre que lo que digamos les pueda servir para algo, ¿no? Su vida Eso es. concreta y cotidiana. Ujú. En este sentido, yo por mi parte sí les indicaría que la lectura de De novelas, refranes. básicamente, Ah, de no novelas. solamente de refranes, no, de novelas, porque todo esconde siempre algo, ¿no? Cuando tú te Ujú. lees una novela, no solamente es buscar un mensaje profundo o ni simplemente meterte en la vida del protagonista, sino todo lo que tú estás sacando de ahí, todo lo que te puede estar enseñando, ¿no? Para Ujú. situaciones que luego tú puedes aplicar en tu vida o en la de los que están a tu alrededor. ¿No? Pues yo además de recomendar una novela, o sea, ¿no? Que Sí, lean cualquier contenido. Yo digo siempre que tenga solera, o sea, que no sea un sí, contenido que esté hecho aposta para vender, sino un contenido ya, que tenga un conocimiento, es decir, un libro que se haya mantenido un poco a lo largo del tiempo, sí. casi siempre tiene algo Ujú. que enseñar, ¿no? Y creo que es decisivo, o yo apuesto mucho, sobre todo en la terapia, ¿no? Sí, Por usar frases cortas que ayuden a la persona. Entonces, en ese sentido, yo sí levanto la bandera sobre los refranes, sí, porque en realidad el género humano no cambia tan rápidamente como cambia la tecnología. Es decir, las ya, emociones tienen un curso mucho más pausado, y lo que valía hace 2000 años adaptado bien sí, podría valer hoy. Y entonces, en ese sentido, yo sí recomendaría también la lectura directa o el conocimiento de los refranes, que sí. últimamente en la juventud abundan menos. Porque Abundan bastante nosotros menos. somos de una generación no hipertecnologizada, ¿no? Y ahora mismo Tecnologizada. con tanta tecnología, yo creo que los refranes Pero abundan fíjate, menos. esto por un lado creo que tienes razón, pero solo en parte, porque Ujú. eh, tú, ¿por qué conoces tus refranes? ¿Por qué los conozco yo? Porque los repetían constantemente nuestros mayores. Sí, Son los mayores los que a través de la tradición oral lo han ido pasando a nosotros. Pero claro. nosotros debe ser que no se los repetimos a nuestros menores, Quizá porque porque, ellos no lo están cogiendo, no lo están captando. Quizá porque quizá porque, ha habido un corte en los años, no sé si sí. 90, en los años del siglo, empezar el siglo XXI, como que da la sensación de que los refranes es algo, los refranes y la tradición en general es algo casi peyorativo, Sí, algo que hay que extinguir, algo que está en contra de de lo que la es la modernidad. modernidad. Sí. Exacto, eso es. Bueno, pues yo reivindico aquí un poco, Exacto, muy no bien. de modernidad, sino de tradicionalidad, ¿no? Efectivamente, porque son grandes ancladores los refranes de formas de comportarte y de formas de entender y de percibir lo que pasa a tu alrededor. Eso es. Y pequeños cuentos también, que tú decías que tú en terapia los utilizas, yo también los utilizo muchas veces. Sí, sí, es muy... Sí. Y en este sentido no me resisto a utilizar uno que conté el otro día a una persona. Venga, venga, Este, dispara. A te ver. voy a dispararlo, ¿no?
para que se vea un poco qué bien anclan los conceptos, las pequeñas historias, los pequeños cuentos, ¿no? Venga. Imagínate que van dos monjes budistas por alrededor de un río y ven una mujer que se está ahogando. El más joven de ellos le dice al mayor: maestro, hay una mujer ahogándose, voy a ir a rescatarla. Y el maestro le recuerda al joven que ellos tienen prohibido tocar a las mujeres, que no debe hacerlo. Aún así, el joven se lanza al agua y rescata a la mujer, a la que deja a salvo en la orilla. Y siguen caminando los dos monjes. Al rato, el monje mayor reprende al joven monje y le dice: has hecho fatal porque has contravenido las órdenes Sí. y has tocado a una mujer. Y el joven le contesta: sí, maestro, yo lo he hecho mal, pero la mujer a la que he tocado la he dejado atrás y usted todavía la lleva en la cabeza. De forma como se condensa una moraleja importante que tiene que Claro. ver Y con daría para hablar horas muchísimo, incluso. horas, Horas. efectivamente, Porque ahí hay sobre... muchísimos matices. Exacto, eso es. Ujú. Ya no solamente a nivel ético, Sí, a nivel legal, sino sí, a nivel también cognitivo, ¿no? sí, sí. De De las todo cosas tipo. que no haces, las culpas, los Sí. arrepentimientos. Ahí está eh, la obra, la omisión, exacto, eso el es, pensamiento. Se puede eso pecar es. de una forma, de otra. O sea, te quiero decir que tiene mucho juego. Tiene muchísimo Sí, juego y tiene que ver mucho también con la culpa y con el eso llevarte es. las cosas luego, como somos máquinas de cargarnos con culpa y con responsabilidades muchas veces. Eso. Y fíjate que simplemente cuando uno se pone a escribir una historia, o a escribir, Ujú. a decir Para una decir, historia, sí, algo pasa, algo mágico pasa, y es sí, que la gente te atiende de otra manera. sí, sí, Nosotros es como si se abriera una compuerta. Sí, sí, estábamos hablando aquí hasta que has contado la historia. Y cuando has sí, contado la historia, se produce una especie de conexión, de sí. relajación, donde Ujú. lo que cuentas simplemente es la historia. Entonces, Exacto, fíjate porque si nos tiene, gusta, nos encanta a todos que nos cuenten nos cosas. cuente Nos la gusta historia. muchísimo que nos cuenten Ujú. historias. Nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, Muy bien, pues pues ya perfecto. está. Otro Pues día este más. cuento, y color y colorado, este cuento por hoy se ha terminado. Se ha terminado y nos vemos próximamente cuando tengamos algo más que contar, ¿no? Eso es, porque vernos por vernos tampoco se trata de eso. Eso es. Muy bien, Bueno, pues que tengas buen día y a toda nuestra igualmente. audiencia, pues desearle lo mejor. Muy bien, pues hasta la próxima. Os esperamos aquí en Mejora tu mente. Hasta luego. Hasta luego.